Recomendación. Hoy vamos a escuchar mucha música de tambor y es una jornada la que estamos viviendo hoy y vamos a seguir viviendo en el día de mañana, a la que no nos podemos mantener ajenos porque hay un cimbronazo, hay algo que sucede en la ciudad cuando viene el desfile de llamadas. Pero además de ser una noche de celebración, una noche de concurso, porque el carnaval en Montevideo es concursado, tiene premios económicos, de ser un foco de turismo, hay una historia detrás de esta celebración, una historia que ha sido relatada y muy bien relatada por muchos especialistas en nuestro país. Uno de ellos, Óscar Montaño, que se ha dedicado desde hace más de 30 años, lo celebraste el año pasado, ¿no? Sí, Historiador que ha hecho suya la tarea de difundir, investigar, establecer, preservar los orígenes del candombe. Bienvenido, Óscar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luca. Bueno, un gustazo estar, un saludo a toda la gente. Sí, es un día muy especial. Anoche estuvimos en Isla de Flores porque es como un ritual ir la noche antes. Si bien nosotros vivimos en Trinidad en Flores, yo soy de allá, pero bueno, vinimos anoche porque también estamos con la comparsa Son y Danza en La Paz. Ahora justamente me trajo desde allá el director, pero anoche hicimos toda esa... Y había cantidad de gente, hasta comparsas ensayando, comparsas que van a desfilar hoy, estaban haciendo los últimos detalles. Quiere decir que también en la previa es muy importante, y lo que decías, del atractivo que es a nivel internacional, porque el candombe ha tenido eso, ha explotado desde la década del 90, es increíble, se ha proyectado a nivel mundial. Es algo que no lo previmos ni nos interesaba a quienes estábamos por dentro, porque en realidad queríamos que se preservara esa cultura del candombe, pero bueno, el candombe tomó su propio camino y el hecho que mucha gente critica, que sea concursos y concursos, eso ha hecho también que se haya expandido a nivel nacional, que es muy importante, antes que el nivel internacional, el nivel nacional. Hoy, por ejemplo, van a haber comparsas del interior, mañana también. Es tradicional las de Durano, la de Maldonado. Exacto, sí. Bueno, la de Maldonado, Generación Lugola, muy excelente comparsa, las de Durazno también, desde Paysandú, Covacha, desde Fraivento, Samburú Morán, desde Yun, Hechiceros. Es decir, vienen comparsas y también invitadas desde Colonia, el otro día la llamada de Colonia también. Es decir, en todos lados como que el candombe, por suerte, porque así lo entendemos, se ha creado su propio espacio, incluso en el norte. Ahí la comparsa Viricuyamba en Rivera, que también va a participar en las llamadas de Tacuarembó, las llamadas del norte, que se llaman justamente Marta Goulart, en honor a la gran Marta que nació por allá. Y bueno, y es decir, como que el candombe, por suerte, se va expandiendo a nivel nacional, ¿no? Claro, y hay cosas que se han hecho para profundizar esto, ¿no? Recordemos que en el 2016, hasta el 2016 creo que fue el cambio, podían venir a Montevideo las ganadoras de las llamadas de Durazno. Exactamente, Tania, muy buen punto eso. Claro, y hoy por hoy no, hay una prueba de admisión que se realiza y que es abierta a nivel nacional. Entonces, no es que tengas que ir a Durazno para la de San José de Carrasco, tenía que ir a Durazno para competir. Insólito. Una cosa insólita, y hoy por hoy se hizo una movida. Pero ¿qué otras cosas han sucedido para posibilitar esto, ¿no? Supongo que la televisación habrá tenido que ver, pero estos énfasis, estos cambios de apertura del candombe, ¿qué otras cosas han sucedido para que esta explosión del candombe sea una cosa que sucede todo el año en nuestra capital, por ejemplo? Claro, es como que viene de un terreno, y ahí voy a tu primera pregunta que me decías, viene como un terreno muy abonado, con una cuestión espiritual desde hace 200 años, como que eso viene marcando y como que el candombe siempre fue inclusivo. Entonces permitió que el resto de la sociedad, quiso la gente africana que estaba esclavizada y que comenzó con aquel candombe ritual a principios del siglo XIX y que bueno, se extendió por todo el siglo XIX, ya a fines del siglo XIX ya había gente blanca compartiéndolo. Habían comparsas que estaban integradas ya, fines del siglo XIX y principios del siglo XX también, que es desde donde tenemos estudiado en el último tiempo nombres de comparsas que también que por ejemplo, a Cuba. Cuba ha estado presente desde el siglo XIX en el candombe afro-uruguayo. Entonces había ritmos como la habanera. Es decir, que uno dice, comparsas como Morenada hasta la década de 1980, 1990, hacían un son, siempre hacía un son. Y esa es música tradicional afrocubana. Es decir, se hacían rumbas. Bueno, el gran
padre, diríamos, del candombe como lo conocemos hoy, Pedro Ferreira, era un enamorado de Cuba. Él en la década del 40 hizo son, guarachas, congas, unas congas hermosísimas, rumbas. Es decir, el candombe siempre estuvo cruzado por lo que es lo afrocubano. Y fíjense ustedes, uno de los cuadros que presentan las comparsas es el de rumberas. Es decir, no le hemos cambiado eso, no le hemos puesto candomberas. Dejamos que eso transite. Y la vestimenta es muy similar a la que siguen usando hoy las rumberas en Cuba. Y eso viene desde la década del 40. Y eso cambió en el 40, antes no era así. Bueno, yo creo que sí, porque incluso habían comparsas como Pobres Negros Cubanos y también habían 2 o 3 comparsas con nombres que aludían de La Habana, esclavos de La Habana, que también ganaron premios aquí en Montevideo, en lo que era el concurso. Es decir, que siempre estuvo, eso es algo interesantísimo también para, digo, estaba África presente, estaban los nombres africanos, sí, pero también estaba Cuba, porque eso viene de la época de la esclavitud, cuando estaba aquel comercio esclavista, pero que a la vez que era triangular, porque a Cuba se llevaba el tasajo charque y desde allá se traía otras mercaderías y también gente esclavizada. Era conocidísimo por parte de la gente esclavizada en Cuba el tasaje o charque Montevideo, así se le denominaba. Entonces eso viene también y bueno, tiene que ver también, ¿verdad? Oscar, es impresionante y un agradecimiento a tu obra, esto de descubrir a través de tu libro, editaste el año pasado, sí, como un resumen, creo que es tu libro más conocido, ¿no? más emblemático, el breviario sobre la historia afro-uruguaya de 1800-1900, pero eso de que el candombe siempre fue fusión, siempre hubo esa mistura, ¿y por qué hoy nos cuesta tanto o por qué hoy existe como una resistencia de ciertos sectores a esa mezcla y una defensa a ultranza de una forma de ser candombe? A mí me llama la atención, por ejemplo, la otra vez veía una nota tuya que te hizo el Tatita Márquez, que hablabas de los instrumentos, sí, señor, de los instrumentos que se usaban. Perdido, claro. Y hoy parece que solamente tambores. Exacto. Y que los tambores son los protagonistas. ¿Por qué esa lucha histórica y por qué es tan desigual el traer el pasado? Y parece que el pasado no es eso que estamos intentando preservar. Sí, como que hay varias vertientes, ¿verdad, Tania? Es decir, hay gente que somos los que más tratamos de mantener un poco la tradición, me cuento entre ellos, ¿verdad? Pero que también, digo, entendemos de que el candombe, ya lo estoy diciendo, ¿verdad? Está haciendo su propio camino. Y hay gente que quiere mucha variación, mucha variante, pero fijémonos en uno de los más grandes que ha tenido el candombe como creador, que fue José de Lima, con su serenata africana y marabunta, y que no obstante él iba hasta determinados límites, ¿verdad? Pero él fue el que le puso la fastuosidad. Estamos hablando de la década del 70 y del 80. Y eso después empezó a concretizarse, pero hubo otras comparsas quizás que como Morenada que mantenían otra tradición. Es decir, y hoy también pasa eso. Algunas comparsas tratan de mantener lo que es la tradición más pura y otras tratan de innovar. Pero sobre todo en el toque de tambores, ¿verdad? Aunque hoy día creo que se trata de mantener lo que es la matriz de alguna de los 4 toques madre por lo menos, y con sus variantes, más rápido, más lento. Hoy se está tocando más rápido que antes, pero ya las bailarinas veo que se han acostumbrado porque están llevando el ritmo muy bien, y eso es un tema también para los jurados, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el candombe ha hecho su camino, ha evolucionado o involucionado, dijera la maestra Chabela Ramírez, pero bueno, ha hecho su camino. Eso es importante y ha integrado, siempre fue integrador. La gente blanca de Montevideo en especial, en casi todas las comparsas del siglo XX, por no decir en todas, estuvo presente siempre. Hay comparsas hoy que son casi blancas, ¿no? Sí. Pero ya sucedía a principios del siglo XX. Para mí resultó bastante sorpresivo eso también, porque yo pensé que a principios del siglo XX una comparsa como Esclavos de Nianza, y eran casi todos, había muy poca gente negra, muy poca gente afro.
diríamos de 60 o de 50 y pico, 15 afrodescendientes y el resto gente aparentemente blanca, porque tengamos en cuenta que la mixtura en nuestro país Ni que hablar. viene de Eso tiempo. ni que hablar. Ahora, es algo que conversábamos en la previa, ¿no? Que quizás tiene que ver con algo que decía Tania, que es lo de la cultura y el tambor. Ajá. Que eso que usted contaba, que nadie se compra un piano, ¿cómo Claro, es eso? que damos por sentado, pero yo no lo critico, creo que es parte de nuestra identidad, no sé qué dirás vos a nivel de historiador, pero ¿por qué nos compramos un tamboril y no nos compramos un piano de cola? Pues, un piano de cola hay que ir a estudiar y precisar ciertos procesos para ir a sentarte al banquito nada más. Buen punto, Tania, muy buen punto realmente. Y hay incluso personas dentro del candombe que, claro, que se critica el hecho del esnovismo y que esté de moda el candombe. Pero bueno, en definitiva, si el tambor se compra y la persona que lo compra trata de aprender y de entender qué está haciendo, qué está representando. ¿Y qué está representando? Y bueno, está representando esa ancestralidad, esa herencia africana, porque por más que hoy tengamos un componente étnico muy mezclado y que donde, insisto, hay mucha gente blanca, no obstante, la matriz sigue siendo africana, porque el hecho de que haya nacido en Montevideo, pero fue de una mezcla de pueblos africanos. 15 a 20 pueblos africanos que fue dándose de manera natural, primero desde que cada uno hacía sus rituales en las salas de nación, en sus lugares de reunión, pero después cuando salían a la calle, en las procesiones, los 6 de enero son fundamentales. Por eso la fiesta de hoy y de mañana, lo que es la llamada, es la fiesta más grande que tiene el candombe, pero la más ancestral, la más ritual, diríamos, es la del 6 de enero, porque esa sí tiene 200 años. Ahora, ¿no tendrá que ver con la cosmovisión que tiene afro, digo, porque sí. Esto de juntar cosas de la religión umbanda es una mezcla, nada que ver con los occidentales, que tienden a ponerle etiquetas y a separar. Claro, sí, es verdad, totalmente, porque ya nace mixturado, porque tengamos en cuenta de que dentro de esas naciones africanas habían islamizadas, habían naciones que en África estaban como enfrentadas. Por una cuestión de que, bueno, habían pueblos que eran muy también dominantes, ¿no? Y que respetaban, y no obstante cuando dominaban política y militarmente, respetaban las entidades espirituales de los demás, como que integraban esa deidad a lo que era la cosmovisión general. Es bien interesante también lo que sucedía en África, pero aquí, claro, era un lugar más pequeño, ¿no? Era, diríamos, en cantidad, si bien los Congos fueron los mayoritarios, los Benguela fueron los segundos en número, esas dos naciones eran los que más cultuaban a San Benito y a San Baltasar. Y habían otras naciones como los Minas Mají que ni iban a la procesión en la matriz ni se prestaban para nada que fuera con las autoridades. Estamos hablando a principios del siglo XIX. Y se mantuvieron durante todo el siglo XIX, es increíble, porque eran levantiscos y no querían, se mantenían y mantuvieron su tradición. Y es interesante también, porque habían otros como los Minas Nago, que son los que heredaron a toda América, los orishá, ya que estabas hablando de Umbanda, porque dentro de la Umbanda los orishá son muy importantes, ese componente africano, ¿verdad? Que tiene la Umbanda está desde ahí. Ayer nos estabas hablando de eso de ayer que me impactó, ¿no? Eso que ya se está viviendo y se está viviendo desde un lugar mucho más íntimo, lo que es la calle Isla de Flores. Y me llevó a los tiempos de la pandemia, que también hablábamos en la reunión previa a esta preciosa conversación que estamos teniendo. Qué entendible que es la resistencia que hubo a cambiarlo de lugar, ¿no? Con la veneración de un sitio que a su vez tiene historia y en la que esa vulneración de derechos que tuvo la comunidad afro se hace carne. Pero, ¿qué otras cosas? No podemos olvidar que el ritmo está declarado patrimonio inmaterial y que hay que hacer cosas para defender el ritmo y su historia. ¿Qué de esta fiesta que estamos viviendo, que como bien decís vos, es la más grande, pero quizás no es la más antigua ni la más profunda? ¿Qué de esta fiesta ayuda a esa preservación como patrimonio cultural? Yo creo que ayuda en todo, en el hecho de que sea participativa, que bueno, el que haya una prueba
anterior a esta fiesta, que ya es esa prueba, que son 2 días también, porque es una cantidad de comparsas en todos los barrios, en todas las ciudades, sí, en la prueba de admisión. Entonces eso ayuda a que el candombe siga diversificándose en todos los lugares, y eso también, si bien no se hace profeso para que sea por como patrimonio, no, se hace también porque ya se ha hecho parte de la vida de la gente. Y eso es interesante, porque estamos hablando de que, bueno, familias que son no necesariamente afro, y sin embargo lo viven como que es de ellos, y es verdad, porque es de ellos, porque es del Uruguay, es ese aporte que ha quedado, bueno, ya a esta altura indeleble, ha quedado marcado para toda la sociedad y por lo que viene. Y bueno, y esta fiesta de hoy, que para mí es maravillosa, y que bueno, que tenemos que lograr mantenerla con la mayor vigencia, y que bueno, que la cuestión ancestral, lo que son los personajes fundantes del candombe, Mamá Vieja, Ramillero, Escobero, eso se siga manteniendo, el tema de los símbolos, de las simbologías, de las banderas, de estrella, media luna, como aporte de esas naciones islámicas, que también es importantísimo, porque eran minoritarias, eran muy pequeñas su participación en número, pero sin embargo era tan fuerte lo que legaron, que quedó. No hay comparsa, no se entiende la comparsa de candombe sin la simbología islámica de la estrella y la media luna. ¿La bandera de dónde viene? Y las banderas también tienen que ver con las naciones, en especial de occidentales africanas, no solo islamizadas, sino también Nagó y Magí. Y Magifón, es decir, porque las naciones en África se presentaban con sus simbologías y sus banderas, y eso fue lo que representaron después cuando el candombe comienza a ganar la calle, que no fue sencillo, porque en las procesiones a la matriz de los 6 de enero, bueno, se hacía como esa conjunción de diferentes naciones. Pero estamos hablando desde 1820 a 1850. En ese periodo de 30 años es cuando se va consolidando. Y después, en los 60, fines de la década de 1860, que nace Pobres Negros Orientales y Raza Africana, que son las 2 primeras comparsas. Y que obviamente que eran compuestas por gente africana, ¿no? Y eran contratadas para los bailes de blanco, porque habían bailes de blancos y bailes de negros. Entonces los bailes de blanco, obviamente la gente negra no podía entrar, pero sí sus comparsas. Eso es lo interesante. Ahí se rompía con los estereotipos y con los estigmas, y la gente blanca disfrutaba con las comparsas de negro. Y ahí está Figari, ¿no? Y ahí está, porque Figari casi 1870, 1880, él ya comienza a ver, porque él tenía, en su casa había nanas, es decir, mujeres que hacían la cuestión de las comidas y todo eso, y él cuenta en algunos de sus relatos que tocaba en la mesa, y bueno, las mujeres comenzaban a bailar. Él mismo lo dice, que él tocaba, es decir, que algo también tenía el hombre de lo que después, años después, pintó en Francia, pero eran sus recuerdos, ¿no? Y realmente maravillosos, porque es algo que gracias que los pintó, porque es algo que desde los entierros, bueno, los mismos velorios, las fiestas, los candombes, algo maravilloso, ¿no? Maravilloso, maravilloso, como seguramente será lo que vayamos a vivir en estas noches. Y nosotros agradecerte mucho, queremos decir a la gente que nos sigue a través de nuestra pantalla de TV Ciudad, que vamos a tener más. Y vamos a hacer la venta ahora, haga la venta. Porque claro, mañana tenemos todo carnaval, que va a tener una presencia fundamental del desfile de llamadas durante todo el programa, y vamos a tener tu palabra también. Así que mañana vamos a seguir conversando de esto, seguramente desde otros lugares, desde otras perspectivas, pero siempre agradecemos esto. El desfile de llamadas es una invitación abierta a disfrutarlo desde el lugar de cada uno, del que cada uno pueda. Pero es innegable la oportunidad de conocer parte de la historia, parte de lo que significa, y parte de un ejemplo de lo que es la fusión, pero también la recuperación de una memoria que habla de sufrimiento, que habla de discriminación, y que habla también de inclusión, porque a partir de ahí es que se construye, ¿no? De reconocer que eso estuvo y sigue sucediendo. Es la historia que gana la calle. Totalmente. Totalmente. Bueno, saludar a todas las comparsas que van a estar hoy y mañana, pero en especial, bueno, a Sonidanza, donde vamos a estar esta noche, y mañana... ¿Colores de Sonidanza? Los colores de Sonidanza son muy afros, así de las banderas de afro, el rojo, el amarillo y el verde. Muy bien.
agradecimiento al director responsable que te trajo sí, corriendo, ¿no? Raúl García, gracias, porque claro, sí, estamos en La Paz, entonces vinimos hasta aquí y qué tránsito. Y bueno, y mañana va a estar Ubuntu, que también agradezco muchísimo a la familia de Ubuntu, porque va a serme un reconocimiento también para mí, realmente que es un honor ese reconocimiento. Y bueno, quería comentarlo aquí y agradecerles, por supuesto, públicamente, a Javier, a Daya, a toda la gente. Nos sumamos entonces a ese agradecimiento también porque está bueno tu aporte y muchas gracias por venir a instruirnos también sobre. Gustazo, Tania, gustazo.